Siguen los ecos de estas imágenes. Por primera vez la Vuelta a España tuvo que cancelar la última etapa en Madrid por las numerosas protestas a favor de Palestina. El gobierno habla hoy de orgullo y la oposición carga contra ellos por alentar, dicen, la violencia. Buenas tardes. Se ha empapado la actualidad de este tema y ha tomado una carga política que hoy los dirigentes emplean para elevar el tono del reproche. Lo analizamos en unos minutos y hablamos aquí en directo en plató con el que fuera presidente de la Real Federación Española de Ciclismo. Hoy también se ha completado la vuelta al curso en Castilla y León. Ya han ido a clase esta mañana los alumnos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Un año que se presenta con récord de alumnado y de profesores en nuestra comunidad. Fernández Mañoco ha anunciado hasta una inversión de 7,5 millones de euros para la contratación de profesores de refuerzo para los alumnos de cuarto y quinto de primaria que más lo necesitan. Desde el Gobierno autonómico quieren así seguir manteniendo el modelo de excelencia del sistema educativo de Castilla y León. Comienza el juicio contra los líderes de la trama eólica, un caso de corrupción que sienta en el banquillo a exaltos cargos de la Junta y varios empresarios. Se les acusa de repartirse mordidas en la instalación de parques eólicos. Fue hace casi 20 años. 444 rutas más se suman a la iniciativa Bustil en toda Castilla y León, de ellas más de 50 aquí en la provincia de Zamora, como por ejemplo la ruta Zamora-Salamanca, con una gran afluencia de viajeros. Ya es oficial, este verano fue el más cálido desde 1961. Enseguida conocemos los detalles y también cómo va a ser el otoño, estación que trae pocas sorpresas. Han sido los últimos en decir adiós al verano, pero hoy también ellos han tenido que volver a clase. Comienza el curso en Castilla y León para los alumnos de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Con esa vuelta de hoy ya todos los alumnos de Castilla y León han empezado las clases, desde los más pequeños hasta los universitarios o los que cursan una FP. Desde un instituto palentino, en la que ha sido la apertura oficial del curso, se han anunciado nuevas inversiones para reforzar el apoyo en primaria. Para seguir manteniendo un sistema educativo de excelencia en Castilla y León, hoy el presidente de la Junta ha anunciado una inversión de hasta 7,5 millones de euros para contratar profesores de refuerzo de matemáticas y lengua para los alumnos de cuarto y quinto de primaria que más lo necesiten. Unas medidas que se suman a otras implementadas ya por el Gobierno autonómico, porque aseguran aquí lo más importante es seguir manteniendo un modelo basado en la equidad y en la innovación. Arranca oficialmente un curso escolar más y desde el Gobierno de Castilla y León quieren seguir mejorando para seguir siendo líderes. Y de ser la comunidad autónoma que más apoya a las familias, que apuesta cada vez más por la calidad y también por el refuerzo educativo. Y precisamente para fomentar ese refuerzo, la Junta destinará 7,5 millones de euros para contratar profesores adicionales. En matemáticas y lengua, para que vosotros, nuestros estudiantes, sigáis siendo los mejores. Algo fundamental, dice el presidente de la Junta, para acceder, por ejemplo, a la formación profesional, una modalidad que aseguran ha dado un salto de gigante. Superamos los 50.000 alumnos y además la formación profesional garantiza encontrar un empleo en torno al 90%. Y respecto al apoyo a las familias, hemos logrado el hito de garantizar a todas las familias de nuestra comunidad autónoma una educación sin coste desde el nacimiento hasta los 16 años. También han extendido los apoyos de transporte escolar y comedor gratuito. Además, más de 100.000 alumnos se benefician de libros de texto sin ningún coste. Ángela recuerda con claridad aquellos primeros días de instituto. Aquella clase que te gustaba menos, que te gustaba más, estudiar en los últimos 5 minutos, algo que se te había quedado ahí. Al igual que Francisco, tanto es así que decidió hacer en el mismo instituto su máster. Ahora da clases. Soy profesor y para ello tuve que hacer un máster en docencia y las prácticas las hice aquí con Chiqui, de Educación Física. Alba llegó con 12 años recién cumplidos y ahora le queda apenas un curso para acabar.
Por ejemplo, uno de los recuerdos que me gustan mucho es los concursos de la Constitución, del espíritu escolar, que se une todo el instituto y animamos a nuestros compañeros. No solo se aprende lo de cada materia, sino hacer frente a la vida adulta. Cuando salgamos de este mundo académico nos daremos cuenta de que quizás hay que pedir una hipoteca, el TIN, el TAE, todo ese tipo de cosas de las que ahora no estamos muy enterados, ¿no? Un ejemplo de cómo funciona y funcionaba la educación en nuestra comunidad. Lo primero que quiero es, por supuesto, lamentar, pero especialmente condenar lo ocurrido en la última etapa de la Vuelta Ciclista a España. Las imágenes hablan por sí solas. Yo creo que es absolutamente inaceptable. Creo que es algo que no se debería de volver a repetir. Podíamos haber convivido perfectamente las manifestaciones con la práctica del deporte. Ha comparecido esta mañana él ante los medios, el director de la Vuelta Ciclista. Lo que pasó ayer va a formar parte de la historia de la competición. Nunca antes se había tenido que suspender cuando faltaban unos 50 kilómetros para la meta por unas protestas que consiguieron bloquear a los corredores. Hoy el Gobierno habla de orgullo por los manifestantes pro-palestinos. La oposición les acusa de alentar la violencia en las calles. No condena los disturbios que impidieron terminar la etapa de la Vuelta en Madrid y reclama la exclusión deportiva de Israel como se ha hecho con Rusia. ¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza? Pedro Sánchez lo ha dicho en una reunión con parlamentarios socialistas, en la que ha reiterado su admiración por las manifestaciones pro-palestinas y ha asegurado que debería amplificarse lo que ha comenzado en España. Y llegar a todos los rincones del mundo. España hoy es quien salva el honor de Europa. Señor Sánchez, es responsable de los actos de violencia que deberían avergonzar a cualquier persona que se preocupe por nuestro país. Alberto Núñez Feijóo cree que Sánchez no puede seguir en el gobierno porque dice que ha jaleado la violencia de las protestas de ayer. Se puede repudiar lo que ocurre en Gaza sin tener que caer en el antisemitismo o llegar a ser felicitado por un grupo terrorista. El ministro de Exteriores de Israel ha llamado a Sánchez antisemita y mentiroso, mientras el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, se ha referido así al gobierno español sin nombrarlo. Las propuestas de exclusión no solo llegan del mundo del deporte. El presidente de Televisión Española va a proponer que España no participe en Eurovisión si lo hace Israel, lo que harán también Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia. Las protestas de este domingo en Madrid fueron las más numerosas y las más intensas, pero las hemos visto desde el 27 de agosto, el día en el que comenzó la Vuelta en España, después de arrancar en los Alpes. Un hecho sin precedentes que puede ser además el germen para futuros eventos si la situación no cambia en Oriente Medio. Los 5 de Figueras encendieron la mecha, ocupando el trazado y frenando la contrarreloj del equipo israelí. ¡Palestina, libertad! Un hecho aislado que fue poco a poco cogiendo fuerza, como en Andorra o días después en Bilbao. Y así las protestas subieron de tono, neutralizando la línea de meta y con 3 detenidos. A partir de ahí, distintos escenarios, misma tónica: Cabezón de la Sal, Áviles, Monforte de Lemos, que dejaba lo deportivo en un segundo plano y obligaba a recortar los circuitos por seguridad. El Castillo de Ponferrada fue el punto elegido para protestar de forma pacífica, ya con la Vuelta pasando por Castilla y León. Con la etapa de Valladolid en el punto de mira por la clasificación, el recorrido se redujo a la mitad, reduciendo así también los incidentes previstos y con un amplio despliegue policial. Hay 29 actas levantadas por parte de la Policía Nacional. Cuando se nos remitan, evaluaremos los hechos. Jugar con una doble baraja. Por un lado, alentar a determinados grupos, a la vez también intervenir con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Protestas que continuaron en Salamanca y un día después tratando de bloquear la carretera en el ascenso a Navacerrada. Nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas. La manifestación de Madrid fue la guinda de la Vuelta más accidentada de la historia, bloqueando el circuito urbano con 22 agentes heridos y 2 detenidos.
Pues lo decíamos al principio, para analizar todo lo que ha pasado estos días en la Vuelta y sobre todo lo que provocaron las protestas de ayer, está con nosotros el que fuera presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, actualmente miembro de la Unión Ciclista Internacional. Nos acompaña José Luis López Cerrón. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, acabamos de ver lo que ha pasado en las últimas horas en la Vuelta, un evento de las dimensiones de la Vuelta Ciclista a España, obligado a suspender esa última etapa por las protestas, ¿no?, que piden el cese de la ofensiva israelí. ¿Qué opinión le merece, José Luis? Bueno, lo primero, yo creo que lo que hemos visto es porque era la Vuelta a España. Una Vuelta a España de las 3 vueltas más grandes y más importantes que hay en el ciclismo, tiene una repercusión internacional y entonces se ha querido desde el principio, desde que, lo has dicho, desde que llegó la carrera, en este caso a España, después de las 4 etapas de Italia y Francia, a intentar boicotear la carrera y eso es lo que se ha tratado de hacer. Sí, personalmente, a nivel deportivo, creo que bueno, un evento como la Vuelta a España y un evento que tiene esa magnitud, creo que se podía haber, inclusive yo creo que se podía haber hecho mucha más visión, hablando con la prensa, hablando con la organización de la Vuelta, etcétera, ¿no? Yo recuerdo, en mi época de ciclista ha habido manifestaciones, porque en mi época de ciclista director, en el Tour de Francia, en el Giro, siempre ha habido manifestaciones, pero siempre ha habido unas manifestaciones pacíficas en las que la misma organización, la televisión, los periodistas han dado altavoz a las protestas, pero se ha dejado competir a los ciclistas en este caso, ¿no? Y bueno, el ciclismo, por desgracia, pues tiene el problema de que se hace en la carretera o en las ciudades y es imposible salvaguardar 200 kilómetros, 180 o 5, como se ha visto ahora en el circuito de Madrid, y es imposible cercarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, teníamos mucho miedo en la contraria de Valladolid, se solventó de esa manera y bueno, y es una pena, la verdad es una pena lo que ha pasado a nivel deportivo. Y ya pues a nivel político, el que haya políticos que hayan estado, digamos, alentando estas manifestaciones, pues ha llevado a lo que hemos visto ayer. José Luis, las protestas pedían la eliminación del equipo israelí de la Vuelta. No sé si eso ha llegado a estar sobre la mesa en algún momento, si se ha planteado seriamente. Vamos a, aquí se ha planteado, y desde el primer momento no es que se haya planteado, sino que ya se sabía, la organización de la Vuelta a España lo sabía, la Unión Ciclista Internacional lo sabía, que podía haber estos problemas con el equipo israelí. Pero el equipo israelí es un equipo que ha conseguido deportivamente la invitación para la Vuelta a España, no la invitación, no la ha invitado a la Vuelta, sino que era obligatorio cogerle. Han estado compitiendo en el resto de carreras. Este fin de semana han corrido en Montreal y en Quebec, que eran grandes premios también del World Tour, han corrido sin ningún problema. Y aquí, bueno, pues yo creo que esta situación que tenemos, vamos a decirlo, política de tanto unos como otros, a ver quién puede más, si unos sí y otros no, y la verdad es que ha pillado a la vuelta por medio, ¿no? O sea, ¿considera que se ha magnificado en España precisamente por la situación actual en nuestro país? Hombre, yo creo que se ha magnificado porque lo hemos visto. O sea, yo no sé si o no soy consciente de que desde partidos políticos, tenemos el portavoz de Podemos, hay que decirlo así porque lo hemos visto, entonces, que el día antes de la contrarreloj de Valladolid dijo que había que parar la Vuelta y que era el primero que iba a hacer, ¿no? Hemos visto las declaraciones del presidente del Gobierno ayer, y que sí, que se respeta a los ciclistas, pero al final se alienta a los manifestantes, ¿no? Entonces, como te digo, los manifestantes podían haber estado tranquilamente al pie del podio, podían haber estado reivindicando durante la carrera, al lado de la meta, y sin embargo, bueno, pues se ha visto ayer que lo que no querían es que llegase la Vuelta a la meta, así de claro. ¿Considera, José Luis, que esto podría suponer un precedente, digamos, que a partir de ahora en otros eventos deportivos se tomara, digamos, esta consigna de convertirlos también en altavoces de causas políticas? El deporte, aunque queremos que siempre esté al margen de la política, es muy difícil, ¿no? Separar muchas veces el deporte de la política, sobre todo por esta casuística que tenemos. Entonces, está claro que el ciclismo es, en este caso, la punta de lanza,
pero hay una cosa que es indiscutible. Lo que está sucediendo en Gaza lo estamos viendo en las imágenes, lo podemos llamar genocidio, masacre, como lo queramos llamar. Y yo creo que todas las personas que ven las imágenes pues se sienten dolidas, ¿no?, por estos hechos. Pero de ahí a que cualquier manifestación, en este caso deportiva, se politice de esta manera, porque bueno, no hay ahora mismo ninguna sanción contra ningún deporte. Seguramente vamos a ver jugar al fútbol, al baloncesto, de momento, mientras no haya una respuesta unánime, en este caso del Comité Olímpico Internacional o de las resto de federaciones internacionales. Los equipos israelíes van a seguir compitiendo, y los corredores israelíes o los atletas israelíes, los jugadores de todo ámbito, de todo, van a seguir compitiendo. Entonces, a mí, si quieres, que lo que más me extraña es que tenga que ser, en este caso, el deporte o inclusive la Vuelta Ciclista a España la que tome esas medidas contra deportistas israelíes, cuando el resto de países europeos, por decir del resto del mundo, estamos mirando o están mirando para otra parte, ¿no?, de lo que está pasando. Pues yo también podría preguntar por qué no hemos roto todavía relaciones con Israel. Pues ahí queda esa pregunta y otras muchas más que plantea. Pues muchísimas gracias, José Luis López Cerrón, actual miembro de la Unión Ciclista Internacional, por habernos acompañado aquí en directo esta tarde. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues hay malestar también entre los sindicatos policiales. Desde Jupol han pedido el cese del ministro del Interior y exigen la dimisión directamente del presidente del Gobierno, porque dicen que las órdenes políticas han vuelto a imponerse a las necesidades operativas. Que el dispositivo fue un auténtico caos. No recibieron las órdenes oportunas. Se dejaron infiltrarse grupos ultras violentos y radicales en la zona de meta. Y en otras ocasiones lo han hecho anteriormente. Están plenamente habilitados y son profesionales para embolsar esos grupos y expulsarles. Ayer no recibieron en ningún momento esa orden. Y más repercusiones de las presiones contra Israel. La Universidad de Salamanca ha cancelado las charlas que iba a impartir la criminóloga israelí Galit Nahari. Es una de las mayores expertas en verificación de los interrogatorios a nivel mundial y había sido invitada por las facultades de Derecho y de Psicología. Los actos habían despertado llamadas al boicot en redes sociales, así que la universidad ha decidido suspenderlo. Y así como están viendo, así caía el edificio de mayor altura de la ciudad de Gaza, donde sigue la ofensiva. El ejército israelí lo ha derribado, al igual que otras torres residenciales, porque dice que jamás las usa como puntos de vigilancia. Sigue la destrucción de esta ciudad de Gaza, de la que en los últimos días han huido más de 250.000 palestinos. Y más noticias. Esta mañana ha comenzado en Valladolid el macrojuicio por la denominada trama eólica de Castilla y León, que se prevé que se extienda hasta enero del año que viene. En el banquillo se sentarán hasta 14 acusados, entre exaltos cargos de la Junta y empresarios. Hoy ya se han dejado ver por el Palacio de Justicia. A la audiencia de Valladolid han llegado a primera hora de esta mañana y en compañía de sus abogados los acusados por la conocida como trama eólica, entre ellos el ex viceconsejero de Economía Rafael Delgado y los empresarios Alberto Esgueva y Germán Martín Giraldo. Arranca así la primera de las 43 sesiones previstas. Hoy lunes, con más de 40 minutos de retraso y en las que se han tratado las cuestiones previas o posibles conformidades. Tanto defensa como acusación han pedido que se tengan en cuenta las declaraciones recogidas en fase de instrucción por los encausados fallecidos, entre ellos las de Tomás Villanueva. Además, el magistrado y presidente de la sala ha decidido excluir a uno de los acusados, a Carlos Galdón, después de que las acusaciones particulares retirasen los cargos contra él. Eso sí, deberá comparecer en calidad de testigo. Era una persona que no la acusaba ni el Ministerio Fiscal, ni el abogado del Estado, ni la Acción Popular. El señor Carlos Galdón Cabrera queda excluido del proceso desde este momento por aplicación directa del principio acusatorio, con lo cual es jurídicamente imposible que el procedimiento continuara contra él.
La trama eólica llega a la Audiencia Provincial de Valladolid. Lo hace en forma de macrojuicio, con 84 testigos, 19 peritos propuestos por las diferentes partes y 14 acusados en el banquillo, a los que se les atribuye los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, blanqueo, tráfico de influencias y extorsión. Es el mayor caso de corrupción de Castilla y León. La Fiscalía solicita un total de 138 años de cárcel, 42 para el ex viceconsejero de Economía Rafael Delgado, además de 848 millones de euros en multa. El juicio llega 10 años después de que se destapara la trama tras una inspección de la Agencia Tributaria, en la que se vieron implicados más de un centenar de proyectos eólicos y que generó más de 70 millones de euros en presuntas mordidas. La Consejería de Economía era la que autorizaba o descartaba esos proyectos, beneficiando, según la acusación, a empresas amigas. En total serán 43 sesiones de juicio desde septiembre hasta enero, aunque no será hasta el 10 de diciembre cuando empecemos a escuchar las declaraciones de los 14 acusados. Duró más de 2 semanas seguidas, 16 días, y se convirtió en una de las más potentes de lo que va de siglo. La ola de calor de este verano fue aún más inusual que las últimas, sobre todo por su duración, con temperaturas que rozaron varios días los 40 grados. Fue el capítulo más intenso del verano más caluroso de los últimos 65 años. Las temperaturas superaron en 2 grados a la media. Pues bien, para el otoño nos espera un escenario bastante parecido. Paco Gómez. Sin sorpresas para el otoño, la EMET nos anuncia una estación más seca y más cálida de lo habitual. Hay un 40% más de posibilidades de que llueva menos de lo normal y un 70% de que haga más calor. Está en consonancia con lo que hemos vivido este pasado verano, donde hemos tenido 77 días en los que la temperatura máxima ha sido de 25 grados o más, cuando lo habitual es que no pasen de 66 días. La temperatura más alta, por cierto, la marcó Candeleda en Soria con 43,4 grados. Seguro que lo habían notado. Ha hecho mucho calor, demasiado. Para los que nos gusta el calor ha sido excesivo. Pero ya es oficial, este verano ha sido extremadamente cálido. El segundo más cálido desde 1961, detrás del verano de 2022. Muchísimo calor ya desde junio. Ese calorazo que te pegaba, que te quemaba, es que te quemaba. En ese arranque estival ha estado la temperatura media tan solo una décima por debajo del mes de julio. Parte de este calor se concentró en 2 olas, entre junio y julio la primera y la segunda en agosto. La de agosto, yo para mí la de agosto. Hombre, son muchos más días, el cuerpo no aguanta tantos días. La de junio también fue mala porque justo pillaba para estudiar, entonces... En Zamora han batido 2 récords propios, la máxima más alta en junio y en agosto. Y es que en ese mes... Castilla y León ha sido donde esas anomalías han sido más notables. De lluvia, más bien poca. Ha habido una anomalía negativa, un déficit del 31%. Pero bastante concentrada en tormentas fuertes. Casi de carácter torrencial en algunos casos, como en Rueda. El fin de semana empezará a relajarse el termómetro. Si esta temperatura se mantuviera, sería lo ideal. Pero como el verano no hay otra época. De cara a un otoño que se anuncia así. Seco, con una probabilidad en torno a un 45%, y cálido, con una probabilidad más alta en torno a un 60-70%. Será el lunes 22 a las 20 y 19 horas cuando demos la bienvenida a la nueva estación. Empezamos la última semana del verano astronómico y con el otoño ya a las puertas es hora de ver qué nos espera en cuanto a las anomalías se refiere para el otoño. Con los mapas que nos provee la Agencia Estatal de Meteorología, ya lo vemos que en toda la península ibérica van a ser 3 meses bastante más cálidos de lo normal, especialmente en zonas del centro y del suroeste. Y si lo miramos en cuanto a las precipitaciones, pues la previsión también es poco alentadora. Van a ser meses muy secos, sobre todo en todo el tercio occidental del país. Estarán en torno a la media en la mitad oriental y también en el archipiélago balear. Y los embalses encaran este otoño con menos del 50% de su capacidad. El verano tan seco ha hecho caer en picado el agua almacenada, aunque sigue 7 puntos por encima de la media de la última década. Les decíamos que quedan apenas unos días para cambiar de estación, pero lo cierto es que tenemos por delante una semana casi de pleno verano. Volveremos a máximas típicas del mes de agosto. Danos más detalles, Sergio.
El verano se resiste a abandonarnos y tenemos por delante una semana de bastante calor. Y eso que todavía hoy las temperaturas mínimas han sido incluso frías en algunos puntos de nuestra región, con esos 2,7 grados en Sanabria o los 5,9 en el puerto del Pico, en Ávila. Unas temperaturas que no tienen nada que ver con lo que nos espera durante los próximos días. Si miramos el mapa de anomalías de temperatura, vemos cómo esos tonos rojizos van a ir ganando cada vez mayor protagonismo, sobre todo la jornada del jueves, que va a ser la más cálida de la semana, con temperaturas que en nuestra comunidad autónoma podrían acercarse de nuevo a la barrera de los 40 grados. Como cada septiembre es momento de recoger el lúpulo de una planta que este año no ha presentado grandes plagas, por lo que la calidad del cultivo es excelente. Eso sí, el exceso de calor ha mermado la cantidad de algunas variedades de lúpulo. Los productores leoneses confían en que ese aumento de la calidad repercuta también en un aumento significativo del precio final de un cultivo que no siempre es rentable. Los productores de explotaciones como esta de la comarca leonesa del Órbigo están inmersos como cada septiembre en la cosecha del lúpulo, un cultivo que este año presenta una calidad excelente. Aparte que ha habido menos plagas, creemos que también pues, la maduración en alguna de las variedades ha sido mejor que otros años. Su esperanza ahora, con el 90% de la recogida completada, es que esa óptima calidad pueda repercutir de una forma positiva en el precio de un cultivo con baja rentabilidad. El precio, si la calidad es buena, pues es mayor. Aunque estamos en precios muy bajos, si sube la calidad de los grados alfa que se denominan, pues al final el precio final pues aumenta. El exceso de calor está detrás de la merma de la cantidad de algunas variedades de este cultivo, que se recogerá hasta final de mes en los campos leoneses, que aglutinan el 95% del lúpulo que se produce en todo el país. Una provincia de la que habitualmente sale 1 millón de kilos en cada campaña. Pues el campo sigue muy pendiente de Bruselas porque allí se va a debatir la nueva PAC y Europa pone sobre la mesa un recorte en el presupuesto. Hoy se ha mostrado contrario el ministro español y también los consejeros de las distintas comunidades. Ha habido reunión del Consejo Agrario. Vamos a Madrid, Diego Cano. Sí, una reunión que ha durado aproximadamente 3 horas en la que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas efectivamente han mostrado su rechazo a esos recortes que se plantean desde Bruselas para la política agraria común. Planas quiere llevar a Europa una postura unida y firme y desde Castilla y León se ha vuelto a reclamar una PAC que garantice un presupuesto suficiente, pero también elementos clave como es el del relevo generacional. La consejera María González Corral, que ha trasladado además al ministro Planas la necesidad de estructurar ayudas para aquellos agricultores y ganaderos afectados por los incendios del mes pasado, ha insistido en que el campo no puede permitirse perder más fondos y ha pedido al Ejecutivo Central una defensa fuerte en Bruselas. Por eso es importante que tanto el ministro de Agricultura como el ministro de Hacienda, como el propio presidente del Gobierno de España defienda la PAC que necesitamos en Castilla y León, defienda la PAC que necesitamos los agricultores y ganaderos de España. En lo que respecta a Castilla y León, vamos a seguir trabajando por ello, vamos a seguir dando la batalla en defensa del campo. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre. La economía de Castilla y León crece en el segundo trimestre. Sigue manteniendo una senda positiva coherente con los últimos años, un 3,1%. Es una cifra inferior a 2024, pero mejora las previsiones que había para este ejercicio, fundamentalmente por el sector servicios y la industria. Otros, como la agricultura, se mantienen positivos, pero su empuje es menor. Aunque el valor en volumen de la producción agrícola está siendo relevante, en términos de precio, los precios y el comportamiento de los precios agrícolas no son favorables. El gasto de los hogares y las inversiones también tiran de la economía. Crecen tanto las exportaciones como las importaciones, aunque estas últimas lo hacen en mayor medida, especialmente por la adquisición por parte de las empresas de maquinaria fabricada en otros países. Y sobre la repercusión de los incendios, no creemos que vaya a tener un impacto relevante en términos de la evolución del PIB. Porque además las ayudas públicas puestas en marcha tendrán un impacto compensatorio. El transporte gratuito a través de la tarjeta Busfil ha sumado hoy nuevas rutas, 440 más. En total, más de 700 trayectos por toda la comunidad y que ya usan miles de vecinos. El consejero se ha referido hoy al atasco en las solicitudes. Aconseja que se use la tarjeta digital en el móvil porque el papel, dice, es mucho más lento.
La implantación de la gratuidad en el transporte autonómico sigue dando grandes pasos a partir de hoy, 15 de septiembre, gracias a la incorporación de 444 rutas a la iniciativa Buscil. De ellas, más de 50 se incorporan aquí en la provincia de Zamora. Por ejemplo, este autobús de Zamora-Salamanca, esta ruta de Zamora-Salamanca, que tiene una gran afluencia de lunes a viernes con viajeros, entre ellos estudiantes y también trabajadores en la provincia vecina de Salamanca, algo que supone un gran ahorro de dinero para ellos. Realmente bastante, porque cada vez están más caros los billetes y el hecho de que te puedas ahorrar, aunque sea solo 6 euros, ayuda mucho, con que sea 1 o 2 veces al día. La gente que va y viene en el mismo día se nota. Mucho dinero. Al final del mes son muchos viajes, mucho dinero y al final pues te ahorras bastante. Te estábamos deseando porque aunque haya bonos, son muy caros igualmente. ¿Cuánto se puede ahorrar una persona, ¿no? Viajando todos los días? 200 euros así, porque no me acuerdo ahora cuánto eran, pero el de... Sí. Quiero animar a los ciudadanos a que lo pidan, pero también a que lo hagan a través del formato online. No lleva más de 5 minutos y bueno, pues en ese sentido funciona. Pero vamos, yo el acento lo quiero poner en las que hemos atendido, que es un número más que significativo, ¿no? Más de 240.000 personas ya tienen la tarjeta Buscil. Hace poco más de un mes tuvieron que movilizar varias unidades de policía en la mezquita de Córdoba después de que se recibieran llamadas amenazantes. Una persona que lanzaba insultos racistas y que decía que había colocado explosivos en el templo. Pues bien, hoy hemos sabido que el teléfono desde el que se llamaba estaba en Palencia. La Policía Nacional ha detenido a un individuo como presunto autor de delitos de odio y de desorden público tras llamar amenazando en más de 20 ocasiones con instalar un artefacto explosivo en la mezquita de Córdoba. Los hechos ocurrieron el pasado 12 de agosto y tras confirmar que era una falsa alarma, la policía ha localizado y detenido al individuo en la provincia de Palencia, concretamente en la capital. Se le acusa de delitos de odio y desorden público con manifestaciones racistas y xenófobas. Y en el Bierzo un hombre ha sido detenido por provocar un incendio forestal este fin de semana en la zona de Las Médulas. Llegó a amenazar a las viviendas del municipio de Borrenes. Se trata de un hombre de 47 años que, según la investigación, encendió con un mechero en 4 puntos de la carretera nacional 536 en las proximidades de San Juan de Palbuezas, pedanía del municipio de Borrenes, uno de los más afectados por el incendio de Las Médulas. Como consecuencia de este incendio, que se produjo no lejos de las casas, ardieron casi 3 hectáreas y fue necesario el despliegue de bomberos forestales y una dotación de bomberos de Ponferrada. Es la 4ª detención que lleva a cabo la Benemérita desde que se inició la ola de incendios en el mes de agosto en la comunidad de Castilla y León. Primero fue el presunto autor de un incendio en Molina Seca, luego otro por un incendio en Bouzas, el tercero por un incendio en Berlanga. El de Molina Seca y el de Berlanga, recordamos, fueron incendios en los que se tuvo que elevar a 2 el nivel de riesgo por peligro para personas y para propiedades. Lo que estamos trabajando, hay que tener en cuenta que ha habido un trabajo enorme durante el tiempo de la gestión de los incendios, no se ve, ¿no? Un trabajo interno muy relevante en el que hemos focalizado mi actuación y por lo tanto, pues bueno, poco a poco vamos recuperando la actividad normal paralela a ese trabajo tan intenso. Pues eso que acaban de escuchar es lo que ha dicho hoy el consejero de Medio Ambiente en el que ha sido el primer acto con el que ha retomado su agenda pública. Durante el verano, con los graves incendios, ha sido muy criticada su ausencia. Suárez Quiñones decía, lo han escuchado, que él no ha dejado de trabajar intensamente. Y hoy también el sindicato UGT ha pedido a la Junta que se cree una especie de UME civil que atienda todo tipo de emergencias. El sindicato exige mejoras salariales, que se cree la categoría de bombero forestal y que los profesionales se adapten, dicen, al siglo XXI. Que lo que UGT viene reclamando es un operativo de emergencias. No solo un operativo de emergencias de incendios, sino un operativo de emergencias global, especializado, debidamente formado, por llamarlo de alguna manera, de una forma además comprensible para toda la población, de una UME civil. En Pascual hemos creado algo que escapa a cualquier definición. Imagina un batido que recuerda a un helado, pero que parece una suave crema con lo mejor de la leche. ¿Lo tienes? Pues tampoco es eso. Solo sabemos que se llama Pascual Lateado y que está buenísimo. Un placer que no se deja definir.
Hoy se ha fallado el Premio Nacional de Cómic, que este año ha recaído en la ilustradora Candela Sierra. Desde hace casi 20 años, el Ministerio de Cultura reconoce ese formato literario, las obras compuestas por viñetas, un género del que hay tiendas especializadas y que también se presta en la Biblioteca de Castilla y León. Comenzaron con unas baldas de tebeos y ahora la colección de cómic de la Biblioteca Pública de Castilla y León pasa de los 7.500 títulos. Hay muchas versiones de novelas o de vidas de autores o biografías o ensayos que ya están en cómic. O sea, el cómic es un nuevo soporte para todo tipo de narración. Esta biblioteca hace 400.000 préstamos al año y una parte importante es de cómics, incluso para bebés. Si un bebé se acostumbra a ver la viñeta, una idea, la otra, enlazar las imágenes con el contenido, es un inicio importantísimo para la lectura. Yo creo que hay muchísima gente en España, yo me incluyo, que somos lectores a partir del cómic. Aquellos lectores de tebeos son ahora los mejores clientes de las tiendas especializadas. La gente que compra superhéroes sigue comprando superhéroes y la gente que compra la novela gráfica europea, más social, cada uno le gusta una temática. Y a lo mejor a veces alguien prueba. La gente joven, por lo general, yo creo que está más con el manga. Por la imagen y el precio, que es más económico. Los cómics y la novela gráfica se han encarecido en los últimos 3 años un 25% y eso se refleja también en el descenso de las ventas.